Lo que tenía pensado comentarles hoy era, bueno, ahí hice una pequeña síntesis, me quedé un poco ambiciosa para la charla y para la duración, pero vamos a tratar de tocar esos temas en la medida de lo posible y voy a tratar de completar la presentación primero para quizás después dejar un momento, si alcanza el tiempo, para un intercambio o lo que hiciera falta. Entonces, bueno, cuando me puse a armar esto, me interesaba que en una parte se pueda conversar o explicar, entender la encuesta como un medio científico para el conocimiento de la realidad. La idea es concientizar sobre la importancia del diseño de la encuesta como un proceso que responde a unos objetivos que suelen ser, y para este caso particularmente, en procesos de investigación o dentro del ámbito de la academia, formar un criterio para la elección de una encuesta como una metodología y para la inserción del investigador en el proceso de su diseño y la implementación. Ya veremos que cada tema que se aborde, se investigue, y dependiendo de las características del fenómeno que se quiera aproximar, por ahí hay algún diseño de cuestionario, de encuesta que es más adecuado que otro. Entonces quizás vamos a, de manera muy breve, ver eso. Y justamente, o quizás la parte donde se va a llevar todo el tiempo, va a ser conocer los distintos tipos de instrumentos de recolección, las encuestas, los cuestionarios, conocer las distintas etapas que caracterizan una encuesta y conocer los distintos tipos de encuestas que existen. Aquí, como te comentaba el Carla, a la mañana mi intención es enfocarme más en cuestionarios y no tanto en encuestas, porque a veces las encuestas, dependiendo de la magnitud de la misma, implican un diseño muestral, un trabajo de campo y son otras etapas y, bueno, y temas que habría que abordar, que el diseño muestral, bueno, cosas por el estilo que no sería adecuado tocarlos ahora. Así que bueno, vamos a empezar. Yo me había hecho este pequeño currículum simplemente para primero comentarles que, bueno, mi formación académica de grado es de economía, estoy haciendo un posgrado en estadística aplicada, y mi experiencia laboral vinculada al tema de hoy tiene que ver a que yo me desempeño en el Observatorio Integral de la Región, que en grandes rasgos, o a grandes rasgos, hacemos encuestas para distintos tipos de instituciones, de equipos de investigación que se nos acercan. Me ha tocado también trabajar en la municipalidad. Cuando digo encuestas para la universidad, siempre han sido, bueno, ahí abajo puse un par de temas que quiero abordar, pero me ha tocado sentarme con personas que vienen con una inquietud y necesitan realizar una encuesta, y en cada caso, cada encuesta es un mundo aparte, implica, uno no puede saber todo, mal uno podría decir que es un especialista en algo, siempre esto se hace de manera interdisciplinaria. Entonces, bueno, me quería comentar que me ha tocado trabajar tanto en encuestas o censos poblacionales o encuestas de hogares, no es lo mismo, productores agropecuarios, sector de tecnología, en el observatorio del Consejo de Adicciones Municipal. Me ha tocado hacer encuestas sobre consumo de sustancias psicoactivas, droga, tabaco, eh, sí, alcohol, tabaco, sustancias ilícitas, y por ejemplo, personas de nivel primario, secundario, adultos, gente que ya está haciendo tratamiento. Y por otro lado, bueno, encuestas que tienen que ver más con consensos económicos, encuestas en el observatorio. En el OIR hacemos muchas encuestas académicas, hicimos encuestas a ingresantes, a estudiantes, a egresados y egresadas. Entonces, a lo que quería ir con este repaso breve de lo que hago o de lo que es mi experiencia personal es que, más allá de las particularidades y las inquietudes de cada caso, en general siempre, luego del primer encuentro que tenés con las personas que se acercan, surgen siempre las mismas preguntas, o son muy parecidas, algunas pueden no estar, pero en general son estas. Y las preguntas que uno se debe hacer al principio es, bueno, ¿cuál es la problemática o la realidad que se intenta estudiar? ¿A qué queremos acercarnos, aproximarnos? ¿En qué marco se pretende realizar este estudio? Si es un estudio que surgió porque sí, porque surgió porque una necesidad, surgió porque está en el marco de un proceso de revisión y hace falta como complementario el dato o como adicional el dato que pueda dar una encuesta. ¿Por qué se decidió realizar una encuesta, un cuestionario, en vez de otros tipos de instrumentos de medición o recolección de información? ¿Qué se desea o qué encuesta se desea realizar? ¿Cómo diseñarlo? Bueno, eso por ahí es más específico, pero eh,
Esto es bastante, es mucho lo que uno tiene que reflexionar, es mucho lo que uno le pregunta a la persona que se acerca y tiene que pensar, ¿no? Para saber qué quiere, porque muchas veces no sabe. Tiene una idea, quiere una encuesta, necesita una información, pero empezar a darle forma a este tipo de inquietudes es lo que va a llevar a si una encuesta va a ser de una forma u otra. Eh, y bueno, y obviamente que hay otras cuestiones que ya son promediando el proceso, la etapa final, quién aplicará el instrumento, quién realizará la encuesta, si será autoadministrado o no, quién se encargará de revisar la encuesta, quién va a cargar la información de las encuestas, porque muchas veces pasa que todo el mundo tiene encuestadores, pero después se llena, le golpean la puerta, le dejan un cajoncito con un montón de hojas para pasar a mano a tabular, y bueno, eso es un trabajo que lleva muchas horas, que en esa etapa que uno suele descuidar es donde también se generan muchos errores de carga, y además, y no menos porque está al final, es cómo procesar esa información, o sea, esa inmensidad de datos, esa información que muchas veces no se pregunta de manera directa, sino de manera indirecta, bueno, cómo bajo lo que los números o los datos o la carga de la información me ha dado, lo bajo a los objetivos de la investigación o de la encuesta. Y por último, quién se encargará de analizar esa información y quién realizará el informe, que eso también implica, muchas veces a nosotros nos toca hasta un momento antes de la última etapa, porque podemos asesorar en cómo generar la información de la estadística, pero después interpretar los resultados más allá de lo que dicen los números, requiere de la expertise de las personas involucradas en el problema o la investigación. Entonces, bueno, ¿por qué se necesitan datos? ¿Por qué uno hace una encuesta? En un proceso, ahí puse una muy breve y de memoria enumeración de lo que son las etapas de investigación, obviamente que hay bibliografía que abunda y explica bien cada etapa, pero yo trataba de ubicar en qué momento una encuesta o los datos son necesarios. En una etapa básica de investigación, más allá de la formulación del problema y la fase exploratoria, ya cuando llega el momento del diseño de la investigación, que requiere contrastar fenómenos, hipótesis, poner a prueba el marco teórico, el momento que se necesitan los datos sería en ese momento, ¿verdad? En el momento del diseño de la investigación, o particularmente lo que es el trabajo de campo. Y es una etapa que está antes de lo que es el trabajo de gabinete, que se dice ahí, que es lo que le comentaba recién, procesar la información, analizarla, hacer el informe. Entonces, dentro de un proceso de investigación, la necesidad de datos estrictamente que genera el proyecto de investigación están en esa etapa, en la etapa de diseño de investigación y trabajo de campo. Y bueno, ¿y qué otra forma o dónde conseguir los datos? ¿Cuáles son las fuentes de información convencionales? Que obviamente que esa enumeración tampoco es taxativa, no, sería absoluta de todas las opciones que pueda haber. Uno puede obtener la información por la observación, por la recopilación documental, técnicas de fichaje, y particularmente en la investigación de campo están las entrevistas, y ahí es donde entran los cuestionarios, las encuestas y los test. Entonces, recolectar datos, ¿qué implica? Estos datos que necesitamos para una investigación. Seleccionar uno o varios métodos o instrumentos disponibles, adaptarlos, es decir, un cuestionario. El cuestionario básicamente es un instrumento que sirve para recolectar datos. La segunda etapa para recolectar datos sería aplicar el cuestionario o el instrumento, y la tercera, preparar esas mediciones obtenidas, los datos recolectados, para analizarlos correctamente. Entonces, recolectar datos es la conclusión natural del proceso de medición, ¿no? Que es necesario en cualquier investigación social para el tema que nos compete acá en la charla. Y ahí puse una frase de un libro que olvidé referenciar. Medir es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos mediante clasificación o cuantificación. Entonces, ya sabemos que necesitamos datos y ya sabemos que el cuestionario es una herramienta o un instrumento para conseguirlos. Entonces, porque tampoco uno puede hacer cualquier encuesta que se le ocurra, puede aplicarlo de la manera que se le ocurra, entonces ahí uno se pone más serio, y dentro de lo que es científicamente aprobado, uno tendría que pedirle un cuestionario o
o un instrumento de recolección que cubra al menos estos tres requisitos. Que sean confiables. Confiables en el sentido de que el mismo instrumento se pueda aplicar en varias repeticiones y que dé resultados similares. Obviamente que no va a dar lo mismo un cuestionario en distintas personas, pero tendría que, aplicando el mismo cuestionario a la misma persona o el mismo contexto o la misma situación, para que sea confiable tendría que devolver resultados similares. Que sea válido, ¿no? O la validez del instrumento. La validez acá está pensada como, yo puse fidelidad, o que sea fiel de lo que las variables que se registran sean fieles de lo que se pretende medir en una realidad, ¿no? Yo estoy pensando, quiero medir la pobreza, bueno, necesito que mis variables o que la información que yo recopile con un cuestionario sea fiable, ¿no? De que yo pueda decir, bueno, por ahí pobreza no es lo mejor. Porque quizás pobreza es una variable latente que no se mide directamente, sino que se mide a través de otras variables. Pero lo importante acá es que las variables que yo elijo o las preguntas que yo voy a hacer en un cuestionario y que después voy a medir, que sean fiables, o fiables no, fideles, fieles al proceso, al fenómeno natural, a la naturaleza del fenómeno social que yo estoy tratando de medir. Y por último, un tercer requisito que le puedo pedir a un cuestionario, que sea objetivo. Acá, quizás el cuestionario en sí puede ser objetivo, la pretensión puede ser objetiva, pero hay que tratar que el momento de aplicarlo, tratar de evitar cualquier sesgo que uno pueda incorporarle a la hora de preguntar, en la forma que esté armado el cuestionario, a la hora de no influenciar al encuestado a través de, queriendo o no queriendo, ¿no? Por la forma que uno se aproxima a la persona, por la forma en que uno redacta las preguntas, por la forma en que uno ordena las preguntas, y es más, yo sencillamente por decir de quién vengo o para qué fines yo estoy haciendo esta encuesta, ya eso puede ser suficiente para influenciar la respuesta de una persona o de un encuestado o de un objeto de medición social, ¿no? Acá hay bueno, esta tablita la voy a pasar porque es muy grande y quizás yo ya abordé algunas cuestiones más importantes de forma o de marco general y ahora vamos a ver algunas más específicas. Y acá les dejo un pequeño ejemplo de lo que se persigue cuando uno dice que necesita un instrumento que sea confiable y válido. Ahí abajo hay un ejemplo de tres tiradores, hay un blanco, y ahí se muestra tres ejemplos, ¿no? Donde el tirador no es ni confiable ni es válido. En el segundo caso es confiable porque todos los disparos son cercanos, o sea, tiene una pequeña dispersión entre distintos disparos, pero sin embargo está salido del centro, ¿no? No apunta donde quería. Entonces, eso sería el caso de un instrumento en que es confiable pero no es válido. El tercer tirador es la combinación de confiabilidad y validez, donde acá es que estamos viendo que no solamente es confiable, es válido porque ha acertado en el blanco y también es confiable porque la dispersión es muy baja, es muy pequeña. Esto se usa más que nada en estadística, esto es una clasificación clásica que se enseña para medir indicadores, ¿no? Para estimadores de algunas variables que se estudian, pero me parece importante ponerlo acá para entender un poco qué está detrás de esta confiabilidad o validez que uno le pide a un cuestionario. Entonces, ya pasando a lo que es cuestionarios en sí, ¿qué es un cuestionario? Podemos acá una definición de García Ferrando. Aquel instrumento de investigación que a través de procedimientos estandarizados de interrogación que permiten la comparabilidad de respuesta obtiene mediciones cualitativas y cuantitativas de una gran variedad de aspectos objetivos y subjetivos de una población. Acá, como para empezar a entender o encarar los cuestionarios o la práctica de realizar encuestas, primero no hay una receta única para realizarlas o realizarlos. Sí hay buenas prácticas y algunas recomendaciones que quizás voy a tratar de comentarles. Y tiene un gran peso el conocimiento de la realidad que uno va a investigar, el grado de involucramiento que uno tiene con el fenómeno que uno quiere investigar, y la experiencia, no solo en el fenómeno, sino también haciendo encuestas,
tienen un peso muy importante, más allá de cualquier metodología y de cualquier marco teórico que uno pueda aplicar o instrumento que pueda llegar a traer, porque muchas veces pasa que hay una encuesta que está aprobada a nivel mundial, pero si se aplica mal, se aplica mal o se aplica de manera deficiente, o se aplica a medias, o se la modifica para adaptarla y se hace mal. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones que por ahí son las más importantes, bueno, conocer la realidad que uno quiere investigar y la experiencia en investigaciones o en esa realidad no son cosas menores. Las principales etapas de elaboración de un cuestionario. Bueno, ya definimos que nos hace falta hacer una encuesta, ya definimos un problema, ya sabemos la población objetivo que se va a encuestar, ya sabemos que a dónde vamos a medir, cuál va a ser la unidad de análisis y cuál va a ser la unidad de medida. Entonces, lo primero que se tiene que determinar a la hora de pensar un cuestionario es determinar el objetivo y la hipótesis de la encuesta, ¿no? El conjunto de preguntas que uno incorpora o agrega debe tener un orden y una coherencia. Ya veremos más adelante qué problemas hay cuando no ocurre eso o por qué es deseable que eso sea así. Y también esto es no caer en la tentación de preguntar directamente lo que se quiere saber. Primero, que muchas veces no se puede, y segundo, no es lo más adecuado, porque no hay que olvidarse que en la mayoría de los casos, en realidad siempre, la persona encuestada es un ser humano, es una persona que tiene sentimientos, que tiene una realidad, que quizás puede tener muchas o pocas ganas de realizar la encuesta. También hay que ver que particularmente al momento de hacer la encuesta, el grado de empatía, de felicidad o de comodidad que siente al realizar la encuesta. Yo, por ejemplo, cuando tuve que hacer la encuesta de consumo de sustancias psicoactivas para la municipalidad, es una encuesta que se hace en estudiantes, en la escuela se hace. De hecho, se hace un sorteo y se lo saca del aula. Y, por ejemplo, más allá de que la encuesta es anónima y es autoadministrada, yo le decía a las profesoras que inventaran una especie de urna, porque los chicos decían a qué edad empezaban a fumar, a tomar alcohol, cuántas veces lo hacían, si habían probado una droga, cuestiones de la familia, y toda esa información, el chico iba y lo dejaba después en el escritorio de la profesora. Y yo digo, quizá la profesora no debería por qué ponerse a leer eso, pues se supone que eso es anónimo y es confidencial. Pero el solo hecho de que el niño o el estudiante tenía que ir y dejar eso arriba del escritorio al lado de la mirada de la docente, o el docente, bueno, influenciaba primero la fidelidad o la transparencia con que responden, con la comodidad. Entonces son pequeñas cosas que uno tiene que ser cuidadoso, ¿no? de preservarlas. Bien, una vez que ya determinamos el objetivo, la hipótesis de la encuesta, siempre es conveniente tener entrevistas previas con especialistas que saben del tema. Generalmente esa entrevista uno la hace con la persona que se acerca y con inquietud, o la persona interesada en hacer la encuesta. Y a veces suele ser bueno o conveniente hacer una pequeña entrevista o una mini encuesta con algunos objetos de esa población objetivo. Es decir, yo quiero, no sé, hacer una encuesta de rendimiento deportivo. Bueno, podría tener una entrevista con 2 o 3 deportistas o con el director técnico. Bueno, la intención es sacar una información que a veces uno, cuando elabora la hipótesis y los objetivos de una investigación, desde la teoría puede llegar a concluir una cosa, pero después uno ve que en los hechos, o teniendo el contacto directo con las personas involucradas, detecta cosas que por ahí se le escaparon. Entonces siempre es importante, antes de empezar a diseñar un cuestionario, hablar con especialistas del tema, y si se puede o si existe la posibilidad, poder abordar o entrevistar a algún objeto de esta población objetivo. Después, ya pasando formalmente a lo que es hacer el cuestionario, todo cuestionario debe tener sí o sí, en gran parte o al menos en la medida de lo posible, una presentación, donde ahí se comenta qué se está haciendo, en el marco de qué se está haciendo, por qué se pide la colaboración, por qué la encuesta es para esa persona y no otra. Trata de generar la empatía, ¿no? de ser cuidadoso, respetuoso, agradecido, porque uno le está quitando tiempo a la persona que está siendo encuestada, y bueno, y darle a entender lo importante que es para la investigación esa información que esa persona está brindando. Entonces, una presentación, incluir siempre es importante.
Definir bien los bloques temáticos y las preguntas, ¿no? Que tratar de que haya un orden entre los bloques y que dentro de cada bloque las preguntas también tengan un orden o cierta coherencia. Después, obviamente, que lo vamos a ver ahora a continuación, es importante definir los tipos y las formas de las preguntas. Esto quizás me adelanto, pero ya lo deben pensar al momento de generar el cuestionario, es la codificación de las preguntas. Siempre está el problema de que uno diseña un cuestionario y lo hace cómodo para el encuestador, pero después incómodo para el que tiene que cargar la información, los datos. Siempre uno tiene que preservar, darle una comodidad al encuestador, en el caso que haya encuestadores, ¿no? Porque es autoadministrado o son pocos casos, quizás se puede hacer a mano, pero cuando una persona tiene que estar en un trabajo de campo y hacer 360 encuestas y a su vez se mueve con un mapa porque se está ubicando por manzana y tiene que ver qué hogar golpear la puerta, y si le dicen que no, buscar una planilla de casas de reemplazo. Y en el medio de todo ese lío también, todas planillas, todos papeles, tienen que tener un montón de cuestionarios, y imagínense que tienen que golpear la puerta, presentarse, a veces lo atienden parado, tienen que le pase una hoja para atrás una reja. Bueno, todas esas cuestiones siempre obligan a que el cuestionario sea pensado para la comodidad del encuestador, para que sea la recolección sea cómoda, sea fácil, y aparte, si el encuestador tiene que completar un formulario de manera incómoda, eso también abre la puerta a que haya errores de cualquier tipo. Entonces, es importante también pensar la codificación de las preguntas, porque es muy lindo hacer la encuesta, es muy lindo tenerla completa, pero el momento de cargar esa información o tabularla después es un problema. Bueno, acá esto de la administración y de los encuestadores, no todos los cuestionarios o todas las encuestas tienen encuestadores, a veces puede ser autoadministrada, puede ser por correo, telefónica, en ese caso, bueno, son distintas las situaciones, y si bien no es obligatorio, me parece que es fundamental siempre tener una pequeña prueba piloto. La prueba piloto siempre hace emerger algunas cuestiones que se escaparon, pone en evidencia errores en la coherencia entre los bloques, entre las preguntas. Por ejemplo, un cuestionario tiene algún salto, bueno, entender bien cuándo tiene que saltar o no. A veces hace un salto y después es necesario volver para atrás, eso es imposible. Entonces, bueno, una prueba piloto, más allá de probarlo en términos generales, siempre nos da una oportunidad de incorporar alguna variable, de alguna pregunta adicional, o definir establecer alguna precisión sobre algo que se nos puede haber pasado. Y finalmente tenemos el cuestionario definitivo. Acá algunas recomendaciones con respecto a las preguntas, o cómo ordenar el cuestionario, cómo armarlo. Comenzar con preguntas que no planteen excesivos problemas. Que no es recomendable ir desde el principio sin ni siquiera haber generado un vínculo o una relación de empatía entre el encuestado y el encuestador, ir a las preguntas más complicadas, más densas, más personales, más profundas, sino que se recomienda empezar con preguntas que no sean ni siquiera polémicas, y hasta que sean de fácil respuesta, ¿no? En general, es el momento de preguntar edad, género, ocupación, cosas que son fáciles de responder, que hasta son evidentes en algunos casos, y a su vez prepara al encuestador o lo va poniendo como en calor para las próximas preguntas, que quizás son las preguntas que más nos interesan. Entonces, muchas veces se hacen preguntas que no nos interesan, pero son importantes para ir preparando al encuestado para lo que se viene. Vinculado a esto, no realizar preguntas directas o desesperadas, es lo que había dicho al principio. Muchas veces no se puede preguntar de manera directa lo que uno quiere saber. Entonces uno tiene que ir llevando a la persona a través de varias preguntas, guiándola, ir segmentando dentro de las poblaciones que se van preguntando. A veces una pregunta directa, a una pregunta específica no va para todos los miembros de una población o de una muestra, sino que es importante que se vayan segmentando. Entonces, bueno, las preguntas directas desesperadas traten de no ponerlas, desesperadas entre comillas, traten siempre de preguntar de manera menos problemática posible, pero dentro de lo que se considera que registran la información que necesitan también.
Por eso, y lo que decía recién, hacer una aproximación gradual al problema central, ¿no? Y acá destaco la técnica del embudo, ir de lo más general a lo más específico, siempre es importantísimo eso. Se suele hacer, es bastante intuitivo, pero es importante de que preguntas específicas estén al final y preguntas generales estén al principio dentro de un bloque temático. Y bueno, también a veces puede servir finalizar los cuestionarios con preguntas de tipo clasificatorio, donde por ahí el encuestado no tiene que pensar tanto, no tiene que reflexionar tanto, sino que tiene que definir entre varias opciones que suelen ser tipificadas o ya establecidas, como los multiple choice. También es un buen momento para hacer preguntas, eh, porque también hay que pensar en la administración del tiempo y no cansar al encuestado. Entonces, si yo gasto los primeros 10 minutos, que son los de mayor atención, preguntando preguntas pavas o tontas o que no son relevantes para la investigación, el momento de atención, la inquietud que va generando, ya voy perdiéndola. Acá depende mucho del encuestador, ¿no? Pero entonces a veces puede ocurrir que hago un par de preguntas preparatorias, paso al tema central y después me dejo algunas preguntas livianas para el final, que a veces las uso para calentamiento al principio. Y ahí también puede ir la edad y otro tipo de cuestiones al final, que quizás como le puedes decir a la persona, bueno, ya terminamos, ahora antes de finalizar, decime tu edad, de dónde trabajas, cosas por el estilo. Y los temas del cuestionario, es decir, los bloques temáticos, bueno, como había dicho, piensen, o es importante que deben seguir la lógica del encuestado y no del investigador. Traten de que el tema sea coherente para la persona que está recibiendo las preguntas, no tanto del que está pensando en la investigación. Total, la lógica de los temas que uno pregunta a los fines analíticos no tiene sentido. Es importante que como se haga la encuesta, cómo se desarrolle, sí tiene importancia. Muchas veces logra el éxito el orden de las preguntas. Y total, el investigador con los resultados después puede cambiar el orden, lo puede analizar como quiera. Si es posible, informar al encuestador cuando se cambia de un bloque temático a otro. Eso puede pasar que siente que hay algún bloque que es más denso que otro y darle esa buena noticia de que el bloque pesado ha terminado el momento de las malas preguntas y pasamos a otro tema, suele relajar y lograr o recuperar cierta predisposición por parte del encuestador. Y bueno, ya lo que quizás yo también ya fui redundante, pero esto de equilibrar la intensidad a lo largo del cuestionario, ¿no? Suele ser más exponencial a veces, pero tratar bueno, de manejar bien el timing. Y bueno, acá ya es más las que son las categorías o las formas de preguntas que uno puede incorporar en un cuestionario. Son muchas, las clasificaciones que hay, traté de juntarlas de la manera más simple. Y acá agregué o hice dos grandes grupos de tipos de preguntas o tipos de respuestas o formas de clasificar las preguntas. Por un lado está lo que se dice las preguntas abiertas, cerradas o semiabiertas. Una pregunta abierta es una pregunta libre, no limitada, donde la respuesta se construye con el propio vocabulario de la persona que es encuestada. Es básicamente, uno hace una pregunta y la persona responde lo que le parece que quiere responder o lo que interpretó que tiene que responder. Esto está muy bueno, o tiene la ventaja de que, bueno, puede ser sin límites o puede ser dentro de por ejemplo, es una encuesta virtual, 50 caracteres, 100 caracteres, si es abierta con un cuestionario, con una encuesta personal, tiene un límite. A veces cuando es abierta en varias palabras, en una oración define tal cosa. Pero bueno, las preguntas abiertas son muy importantes porque primero son transparentes. La forma en que la persona responde también da mucha información que a veces no está alcanzada en la pregunta, pero nos sirve a nosotros a los fines de la investigación. El lenguaje que usa, la forma en que responde, el grado de desagregación o del pensamiento de la respuesta, bueno, es importantísimo. El problema es que procesar preguntas abiertas suele ser bastante engorroso, uno después tiene que hacer clasificaciones, bueno, es un tema largo, pero el procesamiento de las preguntas abiertas suele ser muy engorroso
Pero bueno, la pregunta abierta tiene ese beneficio de que me permite registrar cualquier variable o cualquier opción de respuesta que a priori a mí se me puede haber escapado, entonces ahí lo registro. Entonces, a veces puede ser, y las preguntas cerradas sería al revés, es básicamente cuando uno le da las opciones y el encuestado tiene que elegir entre esas opciones. Las cerradas dicotómicas son cuando en realidad es por un sí o por un no, o preguntas, bueno, dicotómicas, que básicamente admiten dos respuestas, aunque en esos casos se pueden incorporar un no sabe como una tercera opción o no tengo opinión al respecto, pero está bueno porque acá no hay matices. O sea, está bueno, sirven en el caso cuando la respuesta necesito, no me interesa un nivel de gradación del grado de la respuesta, simplemente si por un sí o por un no. Bueno, eso implica que sea dicotómico, pero implica que no haya matices o grises en el medio. Cuando la cerrada, bueno, la cerrada cuando deja de ser dicotómica puede ser múltiple, ahí ya entramos a lo que es el multiple choice. Las múltiples, no, lo que tiene a favor es que los matices o la distancia entre cada respuesta está fijada de antemano, puede ser una distancia equidistante o puede ser directamente preguntar por cosas variadas, no sé, gustos de helado, dulce de leche, vainilla y chocolate, la distancia entre uno y otro no es la misma, pero bueno, son, en el caso de variables cualitativas o preguntas categóricas, las respuestas categóricas son esas, ¿no? Que son distintas categorías donde uno tiene que responder por el sí o por el no. También las categóricas o categorizadas, las múltiples, pueden incluir eh, escalas de valores, ordenar de mayor a menor, calificar o puntuar. Bueno, por eso yo no quise hacerlo tan largo esto porque ya veo que no me va a quedar mucho más tiempo. Eh, Aquí entran muchas opciones, pero básicamente es eso. Cuando abierta es libre, cuando es cerrada las opciones son determinadas, cuando son dicotómicas no hay muchos matices entre las respuestas, y cuando son categorizadas puede haber más matices, puede haber eh, una graduación, un grado de intensidad entre una respuesta y otra, pueden ordenarse, en otros casos no. Además se puede jugar con que la respuesta sea múltiple, que se pueden elegir varias opciones, por ejemplo, cuáles son los mayores problemas ciudadanos que uno puede tener y uno puede elegir varias opciones, o cuál es el principal problema y uno elige una sola. Y, y bueno, después a la hora de analizar o interpretar estas respuestas, hay un montón de formas de preguntarla, hay un montón de escalas, que ya me imagino que vieron en la charla anterior, eh, pero básicamente es eso. Y bueno, una pregunta que se dice semiabierta es una pregunta cerrada que tiene la opción de un otro y ahí se le puede incorporar una variable, una respuesta que no ha estado definida a priori. Y la segunda parte, además de la forma de la pregunta, lo que es el tipo, las preguntas tienen una función particular para los objetivos de la investigación, pero también tienen una función específica dentro del cuestionario. Las primeras cuatro son más transparentes, más intuitivas. ¿Qué tipo de preguntas son? Las preguntas de hecho es usted o edad, sexo, género, o ocupación. Es una pregunta concreta que se responde con una respuesta concreta, no hay tanto para discutir o para comentar. De hecho, ¿no? Las de acciones si hizo alguna cuestión, las de intenciones si haría, y las de opinión, bueno, obviamente son opiniones. Entonces, hay esos cuatro tipos de preguntas que son muy comunes, se usan bastante, y que cada una, obviamente, que lo que se persigue del encuestado es distinto, ¿no? Eh, a lo que hizo, a lo que es concreto, a lo que haría, algo sobre lo que opina. Muchas veces, dependiendo de qué tipo de pregunta de esa sea, influye mucho la redacción, influye mucho si se dan opciones o no se dan opciones. Una opinión puede ser por el sí o por el no. Si, por ejemplo, si estoy a favor de alguna, no sé, de alguna ley o algún problema, estoy a favor o en contra. Bien. Después, la quinta de la columna de la izquierda, preguntas más de índice o test, ¿no? Donde uno trata ahí de buscar escalas o valores. Y las preguntas que están a la derecha, esas categorías de preguntas, son preguntas que funcionan tanto para que uno recoja así información que a veces no está
o que el encuestado no quiere dar, preguntas que sirven para controlar si están mintiendo o no, eh, preguntas que no son necesarias hacerles a todas las personas. Entonces, empezando por las que son las de tamiz o de filtro, son las famosas preguntas de salto, ¿no? Yo necesito preguntar algunas preguntas sobre si tiene un auto, sobre dónde lo lleva a arreglar, sobre el color del auto, sobre cuántas ruedas tiene. Bueno, primero tengo que preguntar si tiene auto o no. Si no tiene auto, pasa a otro bloque y no pregunta más nada sobre el auto. Esas son las preguntas filtro o tamizo que implican saltos dentro del orden lineal del cuestionario. Las de control o trampa suelen ser preguntas que uno no las, no las pregunta tal cual son, sirven para, hacen emerger algunas variables o realidades ocultas o variables latentes. Por ejemplo, en encuestas de hogares no se pregunta si una persona está en negro, formalmente en términos laborales, sino se le pregunta si tiene aporte, por el trabajo que tiene, si percibe algún aporte jubilatorio, si tiene aporte jubilatorio, si tiene vacaciones pagas, si tiene aguinaldo, si tiene obra social o alguna cobertura de salud. Y con todas esas preguntas y esas variables yo puedo determinar qué tan en negro o tan en blanco está esa persona, o el gris, ¿no? de la condición laboral. Entonces, o en otros casos se hace una pregunta al principio donde uno espera que la pregunta sea sincera y después se vuelve a preguntar de otra forma o más oculta, medio al final, y controla si las dos preguntas dieron más o menos lo mismo. Yo puedo intuir que la respuesta fue sincera o no. Por ejemplo, esta pregunta de control o de trampa nosotros lo usamos mucho en lo que era la encuesta de drogas, ¿no? Porque los chicos en un momento le preguntamos directamente si había consumido alguna sustancia y después al final preguntamos muchas cosas en el medio y al final le preguntamos cuándo fue la última vez que había consumido esa sustancia con amigos o quién le había ofrecido, y respondían quién o cuándo había sido. Entonces, al principio había dicho que no había consumido nunca. Entonces, son importantes estas preguntas porque por ahí hacen más transparente la información que uno quiere recolectar. Las rompehielos o preguntas inofensivas suelen ser preguntas que se ponen o al principio o en el medio, como de descanso, ¿no? Son preguntas que para el encuestado representan un alivio y a su vez lo sacan de la zona esta de inquietud en la que uno puede estar. Pueden ser preguntas para unir dos bloques temáticos y en el medio darle un respiro, o simplemente para descontracturar una situación que a veces por el objeto de la investigación puede ser muy incómodo, ¿no? Las preguntas amortiguadoras son parecidas a las inofensivas, pero en realidad se suelen hacer como preparativas, previas como para ir poniéndolo en calor de alguna pregunta que sea problemática, que sea difícil de registrar, de que sea difícil de lograr sinceridad en la respuesta. Y bueno, y las preguntas de embudo es lo que había dicho antes, ¿no? De tratar de ir poniendo preguntas que vayan de un orden más general a un orden más específico. Y por último, y con esto cierro la parte de cuestionarios y solamente voy a hacer algunos comentarios sobre lo que son encuestas. Unas últimas consideraciones. A la hora de hacer un cuestionario, uno tiene que elegir criteriosamente, con mucho criterio, las preguntas a realizar considerando a la persona destinataria. No es lo mismo hacer una encuesta a una persona que se siente amenazada, a una persona de un nivel con algún problema mental, no es lo mismo o un problema médico, personas adultas, niños. Uno tiene que pensar que las preguntas las tiene que hacer o redactarlas o pensarlas considerando a la persona destinataria. Después, bueno, el tipo y la forma, que fue lo que vimos recién, dependiendo qué se quiera saber y a quién se le va a preguntar, hay un tipo y una forma de preguntar y de dar opciones. El estilo de formular la pregunta y cómo se redacta, ¿no? Si yo estoy haciendo una encuesta a jóvenes, quizás puedo apelar a un lenguaje usando algunas palabras del argot o típicas de alguna tribu urbana, o puedo tratar de generar más empatía o hacerme, no sé, más el canchero para generar cierto feedback con el entrevistado, o en otros casos es necesario que la encuesta esté pensada, la redacción, el estilo, que sea más bien formal, para lograr
mantener una seriedad o una compostura que obligue, si el tema es complejo y es serio, bueno, que, que el espíritu de la encuesta sea serio también, ¿no? Para predisponer a la persona que responde y que sea lo más sincera posible o que sea más fiel al objetivo de la investigación. Una cuestión que uno a veces en el afán de querer preguntar todo y querer saber todo se le va la mano, ¿no? Y la cantidad de preguntas es una cuestión no menor. Eh, no hay un número mágico de cuántas preguntas hacer, porque una encuesta de hogares tiene 50, 60 preguntas, una encuesta de opinión política puede tener 10. La encuesta esta de consumo de drogas que se hace en la escuela dura una hora, 40 minutos y una hora, autoadministrada, y tiene 127 preguntas, porque si una persona consume alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, no sé, fármacos, si dice que sí en alguna de esas preguntas, se abre un abanico de unas 5, 6 o 7 preguntas que como que indagan sobre ese tema. Entonces, esa persona es una persona politóxica o que consume muchas drogas o muchas sustancias, va a responder una gran parte de las 127 preguntas que tiene ese cuestionario. Y una persona que no consume ninguna, quizás salta de las 50 a las 89, y de ahí salta a las 112 y en 3 preguntas se termina el cuestionario. Entonces, pensar, ¿no?, de la cantidad de preguntas más adecuada, eso va a depender de lo que ustedes necesiten preguntar y lo que necesiten saber, más allá de lo que necesiten preguntar. Y más allá de la cantidad de preguntas, hay que tratar o pensar la duración de la encuesta, ¿no? Que tiene un grado de relación importante con la cantidad, pero no siempre, porque a veces hay cuestionarios que tienen pocas preguntas, pero tienen muchas opciones, o una tabla de doble entrada donde yo tengo que, por cada opción que me van diciendo, en cada columna tengo distintos niveles o una escala de valores, entonces lleva tiempo hacerla. Si eso se tiene que preguntar de manera oral, hace que sea más largo. Si, por ejemplo, las preguntas son sobre una problemática o una investigación más exploratoria, entonces la persona que recibe las preguntas no sabe de qué se está hablando. Explicar a qué se pregunta en cada caso, por qué se pregunta, puede llevar un tiempo. Por más que sea una encuesta de 5 preguntas, explicar cada pregunta que lleve 10, 15 minutos, hace una encuesta de una hora. Entonces, probar, tanto en la prueba piloto y entre los mismos miembros del equipo, la cantidad de preguntas, si es larga o no, y la duración, el tiempo de llenado, de completar la encuesta es importantísimo. Y por último, una cuestión que tiene que ver con algo que se llama prevenir las deformaciones. La forma en que se preguntan las cosas, a veces hay psicológicamente algunos efectos que ya son, que ya están como tipificados, que influyen a la hora de responder las preguntas, y son la tendencia a responder por sí. Muchas veces hay un caso muy bueno de un referendo político sobre, no me acuerdo qué, creo que Churchill había hecho, y preguntaban si a la población si estaba de acuerdo, o el referendo, por ejemplo, del Brexit, de irse del Reino Unido, de salirse de la Unión Europea. ¿Qué preguntaban? ¿Si por quedarse o si por abandonar? Entonces, si hay el sí está por quedarse o el sí está por abandonar, el sí tiene un factor psicológico que le gana al no. No me pregunten a mí por qué. Ya está estudiado, hay papers que le puedo pasar, pero muchas veces hay una deformación y hay una tendencia a responder por sí en preguntas dicotómicas, por ejemplo. Entonces, si la redacción de la pregunta es por el positivo o por el negativo, también va a influenciar mucho en la respuesta que uno tenga. El temor a los cambios o la respuesta de tipo conservadora. Muchas veces, si el tema es un tema tabú social o es un tema que se está discutiendo, donde hay, no sé, por ponerlo en términos políticos, cierta grieta o un tema del que no se habla, bueno, en general el encuestado, quizás si la pregunta es anónima y autoadministrada, respondería con más sinceridad, pero le da vergüenza responder porque se opone a un cambio determinado o estaría a favor o en contra de cierta medida de un gobierno o de una reglamentación. Entonces, esas preguntas suelen ser complicadas y la forma en que se responden, que se preguntan y que se responden, tienen un gran grado de deformación dependiendo el temor al cambio que tenga la persona que responde.
Bueno, el efecto de ciertas palabras o estereotipos, usar alguna palabra tabú o algún estereotipo, no sé, discriminación, raza, clase social, orientación sexual, cualquier tema que pueda generar cierta inquietud en el encuestado, o por ejemplo, eh, supongamos el tema del aborto y supongamos el tema de las personas eh, muy devotas o muy religiosas, donde uno puede llegar a esperar que no estén a favor del aborto. Entonces, si yo sé de quién, bueno, y esto me salteo lo último porque tiene un poco que ver con lo mismo, ¿no? La influencia de las personalidades de las instituciones, es decir, quién lo está haciendo, sobre qué se pregunta, lo que se está preguntando, quién lo pregunta, para quién lo pregunta. Entonces yo soy una persona que estoy en contra del aborto porque tengo unas profundas convicciones religiosas y me viene una institución o una organización que está a favor del aborto, mi predisposición quizás no sea la mejor. Si yo estoy en contra de algo y me vienen a preguntar sobre eso, entonces las personalidades sobre las que uno pregunta, la opinión política, en esos casos juega mucho, ¿no? O una encuesta de gestión municipal, provincial, nacional, o yo puedo hablar, puede ser más sincero el momento de responder sobre la gestión en sí, pero quizás no tan sincero el momento de responder por los sentimientos que genera cierta personalidad, institución, ciertas palabras, ciertos estereotipos. Entonces, tengan cuidado a la hora de incluir preguntas, palabras, formas que orienten o inclinen a estas deformaciones. Y para cerrar, para y con esto concluir, la parte de encuestas, que yo no quería ser tan, quería enfocarme más en lo que eran los cuestionarios, pero bueno, ahí lo que es encuestas, aproveché este grafiquito o este diagrama donde explica todos los momentos que hay de una encuesta, ¿no? Que en el medio está la creación de un cuestionario, la implementación, instrumentación del mismo. Entonces, lo voy a leer muy rápidamente, voy a comentar lo que haga falta y con esto ya cerramos. Identificar con exactitud a los usuarios de la encuesta, especificar con los usuarios el tipo de información que uno requiere de esos. Yo quiero hacer una encuesta, bueno, ¿a quién le quiero hacer la encuesta? Especificar el tipo de información, qué necesito sacar de esa encuesta, plantear el problema, por qué hago una encuesta y por qué necesito esa información. Esa información me va a llevar a pensar las variables, ¿no? Determinar qué variables van a usarse, cómo voy a medir esa información que me va a servir para el planteamiento o el objetivo de la investigación. Establecer quiénes serán los entrevistados. Ahí, por ejemplo, yo cuando hago una encuesta de hogares, puede que haga una encuesta de hogares y solamente pregunte la opinión de una sola persona de ese hogar y que responda por todo el hogar, o en un censo, yo voy a un hogar, pero le hago una pregunta a todas las personas que viven en ese hogar o en esa vivienda. Entonces, establecer ahí quiénes serán los entrevistados, cuáles son las unidades de análisis y de muestra, cuál es el tamaño muestral. Eso es importante cuando hay que definir una muestra, ¿no? Si yo tengo que hacer una muestra de personas, es un número, y si tengo que hacer una muestra de hogares, es otro número. Para Villa María, o supongamos una población de arriba de 90.000 personas, y supongamos unos 30.000 hogares. Si yo tengo que hacer una muestra de hogares sobre una población de 30.000, me va a dar un número, y tengo que hacer una población de personas de una población de 90.000 individuos, me va a dar otro número de la muestra. Entonces, es importante ver, a la hora de hacer una encuesta, cuál es la unidad de análisis, cuál es la muestra, a dónde apunto, ¿no? Yo, dónde voy y mido, o dónde voy y pregunto en este caso. Definir cómo va a ser administrar el cuestionario, lo que le decía recién, si va a ser supervisado por algún encuestador, si va a ser presencial, si va a ser telefónico por un encuestador, si va a ser autoadministrado. Y después, bueno, si puede ser encuesta por correo, ya eso, en la última placa tiene esa desagregación. Bueno, integrar el equipo que va a llevar la encuesta, o sea, quién va a hacer el trabajo de campo, quiénes van a hacer más allá de las encuestas, quién va a estar detrás de todo ese trabajo de campo. El operativo de un trabajo de campo muchas veces no es tan simple como sortear casas o sortear o sea, sortear objetos de una población de estudio e ir y preguntar, ¿no? Tiene que haber un orden, tiene que cumplir ciertas reglas para que, bueno, que sea estadísticamente válido. Entonces, bueno, armar el equipo que va a llevar a cabo una encuesta no solamente es pensar en los encuestadores, es pensar en los encuestadores, en pensar
en el diseño del encuestador es pensar en el diseño, digo, gráfico, pensar en el diseño teórico del cuestionario, pensar en cómo se va a organizar un relevamiento, cómo se van a mover esas personas, en cuánto tiempo, cuántas personas necesito yo para hacer una encuesta, y después, una vez que yo hice la encuesta, ¿quién va a cargar esa información? Entonces, la encuesta no solamente, el equipo no son solamente los encuestadores. Y eso nos lleva a qué recursos son necesarios para hacer esa encuesta, establecer si se usa un instrumento existente o si se tiene que generar un instrumento nuevo, bueno, eso es todo un tema, pero cuando la etapa es más exploratoria, a veces puede no haber un instrumento y es necesario crearlo. En otros casos puede haber instrumentos ya probados científicamente, con cierta tradición, donde uno puede tomarlo como base y modificarlo a los requerimientos o simplemente aplicarlo tal cual está, por el beneficio de que al usar el mismo instrumento tengo datos comparables con otros relevamientos en otros lados. Y bueno, y ya yendo a la parte final, visualizar cómo los datos y la información de la encuesta van a ser analizados y reportados, bueno, eso ya me obliga a ubicarme ya en el final, ¿no? Una vez que tengo la información. Esto tiene que ver más con la tabulación y de cómo yo después voy a analizar los datos, construir el instrumento, hacer la prueba piloto, recolectar los datos, analizar los datos, revisar los resultados y hacer el reporte. Ahí no veo, tengo que elaborar el reporte con los resultados finales. Y por último, los tipos de encuestas que hay. Se pueden clasificar, son clasificaciones un poco odiosas, pero me parece que están la mayoría de las que existen. Con respecto al contenido, si yo voy a evaluar hechos, opiniones, motivaciones, actitudes, qué contenido, qué información voy a extraer de la persona observada. Según el tipo de administración, lo que le comentaba recién, iba a ser personal o asistida, quiero decir, personal o telefónica, por correo, online, por alguna plataforma virtual, papel, y si va a ser asistida por alguna persona, un encuestador o autoadministrada, si simplemente se le hace la rellena a la persona que es encuestada. Esto tiene el beneficio de que las encuestas autoadministradas suelen ser, es difícil, cuando son anónimas es un tema, cuando son autoadministradas es otro tema, pero en cada caso, bueno, hay mayor grado de fidelidad o no de la información que se recolecta. Hay bastante bibliografía sobre ese tema, pero sobre cuándo hacerla anónima, en general siempre es confidencial, sobre cuándo hacerla autoadministrada. Después sobre la encuesta según la dimensión temporal, si la encuesta es transversal o longitudinal. Hay casos donde la encuesta se hace por única vez y se acabó el problema, puede ser un censo, es una foto del país en un día determinado, u otras que son más longitudinales, que por ejemplo implicaría hacer una encuesta a una misma población objeto a lo largo de cierto, periódicamente, o luego de varios años. Por ejemplo, la encuesta permanente de hogares hace eso. Trimestralmente van aplicando el mismo formulario en el mismo hogar. Una parte, por ejemplo, en un determinado trimestre se hace una encuesta a tantos hogares. Al siguiente trimestre, la mitad de la muestra se vuelve a sortear y la otra mitad se conserva. Entonces eso va logrando que de manera longitudinal haya cierta homogeneidad a lo largo de la muestra o de la realidad que nos está aproximando. Y por último, hay unos 5 tipos de encuestas, dependiendo el objetivo de la investigación científica o donde uno esté parado, ¿no? Si uno quiere hacer una encuesta más bien exploratoria, significa que se está arrancando de cero, quiere tratar de conseguir información que no se obtiene o que no se tiene, no es fácil de obtener, para tratar de quizás como un paso previo a un proyecto de investigación, puede ser una encuesta exploratoria. Cuando la encuesta es descriptiva, la segunda categoría, ya ahí lo que se está tratando es de preguntar cosas o preguntas que apunten directamente a la naturaleza del fenómeno social que se está tratando de investigar. La explicativa son encuestas que están estructuradas de forma tal que nos permitan establecer relaciones de causa y efecto entre los temas o las realidades observadas. Las predictivas, bueno, las encuestas políticas son esas, son simplemente encuestas que sirven para registrar una información que nos permiten hacer predicciones o
o a un pronóstico, y las evaluativas son cualquier tipo de encuesta que quizás todos han hecho, al menos alguna en su vida de todas las que estoy mencionando. Son algunas encuestas de evaluación de, no sé, de satisfacción del cliente, de satisfacción de un cursado, simplemente donde uno tiene que valorar opinión de cómo la pasó bien o mal, con una escala Likert o la ordinal, la que les parezca, ¿no? Entonces, bueno, con eso termino. Esto sería básicamente el gran repaso o la gran clasificación de todos los tipos de encuestas y cuestionarios que uno puede, o las consideraciones que uno debe tener al momento de pensar hacer una encuesta y tener que elaborar un cuestionario. Iván, te quedaste sin oxígeno, más o menos, ¿no? Sí, Paraste. Sí. Excelente. Sí. Tengo una pésima higiene oral. Excelente. No es un repaso, es una tremenda clase de cuestionarios y encuestas. Damos ahora, toma agua, toma aire, por favor. Y ahora vamos a abrir un ratito el micrófono para preguntas, consultas, de repente si surge alguna pregunta en relación a la experiencia de Iván en la conformación. De hecho, está en su discurso, en su presentación estaban mediadas sus experiencias. A ver, ¿quién quiere hacer alguna pregunta aprovechando que lo tenemos a Iván acá? No se asusten, porque parece que esos temas generan sus diferencias. ¿Quién se anima? A ver. Yo me permito, yo voy primero. En el marco del Observatorio Integral de la Región, que es donde te desempeñas hace ya bastante tiempo. ¿Cómo las deciden? O sea, surge la demanda o surge la inquietud, la iniciativa, la solicitud de generar tal relevamiento, voy a decir torpemente, para poner otros términos que no sean los específicos, y cómo lo trabajan, cómo lo deciden, cómo esbozan un instrumento para la recolección de datos en este caso. Y bueno, depende mucho de la realidad, de la cara del cliente. No, depende de muchos factores, por eso al principio decía que no hay una receta única para abordar este tipo de problemas. En general, y es muy rica en muchas cuestiones de método y de información, esta entrevista inicial que uno tiene con la persona que se acerca. Lo que uno trata de hacer primero es hacerle entender qué quiere la persona que se acerca, qué necesita, cómo lo necesita. Por eso esas preguntas que puse al principio me parece que yo a veces lo hago ya de manera inconsciente, pero cuando las escribía decía, la verdad que es un repaso mental que lo hago siempre sin darme cuenta y son todas esas preguntas que uno hace, de qué quiere, por qué hace una encuesta y por qué no, por qué ahora, cómo hacerla, qué sabe. Lo segundo es preguntas que tienen más que ver con el tema en cuestión. Por eso yo decía, no ha pasado a nosotros tener que hacer una encuesta a productores ovinos para el ENRED en toda la provincia, o un clúster informático, o el consumo de sustancias por otro lado. Entonces, cada problemática o cada fenómeno que uno quiera aproximarse o investigar tiene particularidades que uno desconoce. Uno puede conocer técnicas, pero no conoce la realidad, el funcionamiento de ese sector, de ese campo, ¿no? Entonces, uno tiene que ser lo más humilde posible y decir cuando no sabe que no sabe, saber que quizás muchas cuestiones se pueden investigar, obviamente hay tiempo para eso, pero uno lo que trata es primero que la persona que se acerque sea consciente de lo que necesita y de lo que quiere, y si es capaz de, con la ayuda nuestra, de conseguirlo, ya sea recursos, de personal, de tiempo, y obviamente que hay algunas variables que son más fáciles de preguntar y de conseguir, y otras que son o temas o cuestiones que son más difíciles de preguntar o de explorar. Entonces, pero en general es eso, es simplemente tener esa gran entrevista inicial o ese intercambio que a veces dura varios encuentros, donde uno trata de ponerse a tono, ver si hay bibliografía que ya respalde la problemática, si hay investigación, lo que hace cualquiera en una etapa de investigación, ¿no? De ver qué hay, de buscar información, de ver casos similares,
Y bueno, y ser consciente de las limitantes, ¿no? De lo que uno hace y de los instrumentos que uno elige, sabiendo que cada instrumento tiene sus ventajas y sus desventajas, tiene sus limitantes. No lo mencioné, pero en todos los casos siempre uno maneja un margen de error. Entonces, lo importante es uno que sea consciente que hay errores y que uno sea capaz hasta de medir esos errores. Entonces, eso contribuye a que lo que uno genera o produce sea científicamente más válido o tenga mayor rigor científico. Tenía apagado para que no entrara ruidos. Genial. Y la importancia, ¿no?, del oficio, esto que decías en claro, más allá que, bueno, tu formación está más que consolidada, pero el hecho del oficio, ¿no?, cómo se va puliendo la expertise en la forma de preguntar, la lógica del destinatario, porque más allá de lo que nos dicen los manuales, de las preguntas de filtro, las preguntas de control, las preguntas de iniciación, las preguntas de contracturantes o este tipo de momentos también que suelen tener los cuestionarios en el marco de las encuestas, la importancia también de ir conociendo muchas veces el destinatario, la población objeto de la aplicación del instrumento para poder ir generando muchas veces, primero la capacitación de quienes la vayan a hacer en el caso de que fuera tercerizado o fuera otro equipo, y aparte la prestancia, a ver, acá nos entra una pregunta, la prestancia para poder, tal vez, sin cambiar el sentido de la pregunta, tal vez con mucho cuidado buscar otro término o un momento explicativo, que no debería ser, por eso está hecho el cuestionario, muchas veces para que la persona la comprenda, dadas ciertas posibilidades, pero sin que se altere el sentido de la pregunta, para no generar un sesgo. Claro. Permíteme que acá estoy viendo una pregunta. Cristian, las generales de la ley solemos decir, él es abogado, Cristian Cipriani, entonces es un estudiante de maestría y no falta ningún encuentro breve, quiere pasar de lo normativista a un pensamiento más epistémico, es muy interesante. Silvia Rizzo, ¿el grado de confiabilidad de la respuesta es la misma en una encuesta presencial que en una telefónica o online? Y la verdad que no. De todas formas, el grado de confiabilidad varía dentro del mismo instrumento o técnica, dependiendo de qué se pregunte también. Si yo te llamo un día por teléfono y te pregunto si tenés luz eléctrica, es más confiable que si yo te pregunto a quién vas a votar el domingo. Entonces, en general, las preguntas más personales, más profundas, de temas tabú, es más difícil preguntarlas de manera presencial. Hay efectos de vergüenza, efectos por ejemplo, en encuestas de hogares, todo lo que tenga que ver con lo económico, por ejemplo, no se puede preguntar ingresos. Y lamentablemente la pobreza hoy la medimos por ingresos. Entonces, solamente la encuesta permanente de hogares o ese tipo de operativos que ya están consolidados y que tienen, no quiero sonar despectivo, pero toda la parafernalia o todo el despliegue que implica una encuesta permanente de hogares permite llegar a generar esa tranquilidad o confianza para que una persona se abra y pueda tocar ciertos temas. Entonces, en general las encuestas presenciales son más difíciles de encarar en ese sentido cuando uno persigue cuestiones muy profundas y cuestiones que generan vergüenza o que expresan frustraciones bueno, se entiende lo que quiero decir por ahí, pero lo que tiene a favor es que cuando la pregunta es hecha por alguien y es presencial, el encuestador puede responder o obtener la información no solo a través de la respuesta. Eso tiene que estar contemplado, ¿no? Porque yo no puedo mandar a un encuestador y que me responda las preguntas porque a él le dio la impresión de que la persona le dijo tal cosa. Pero sí pasa que en la encuesta permanente de hogares, por ejemplo, se pregunta porque se tiene que preguntar todo, no se da por supuesto nada, pero si la persona tiene, no sé, por ejemplo, la estructura de la vivienda, si no tiene un piso o tiene la calidad de los materiales de la casa, el techo, el piso, la pared, las aberturas, bueno, cosas por el estilo,
uno las pregunta, pero uno las puede ver. Entonces uno puede saber si están mintiendo o no. El INDEC que dice que si la persona tiene techo de tierra y él dice que tiene un cerámico o porcelanato, tenés que poner porcelanato, por más que vos estés parado en la tierra y te des cuenta que es tierra. Y otra cuestión que el encuestador nunca tiene que polemizar con el encuestado, nunca tiene que llevarle la contra, nunca, nunca, nunca. Entonces, bueno, pero estas son cuestiones, son pormenores. A lo que voy es que a favor, más allá de que lo presencial suele ser más vergonzoso en algunas cuestiones, juega a favor que el encuestador puede reformular la pregunta, puede dar ejemplos de las opciones que uno tiene para responder, que cuando una persona hace un formulario de manera anónima y autoadministrada, tiene que ser exquisito, no perfecto, el cuestionario para que sea lo más fiel a lo que uno está buscando y que no haya distorsiones y que, por ejemplo, una encuesta autoadministrada tiene que ser muy expeditiva en las preguntas, en las opciones, en qué implica cada opción, en los saltos, que por ahí el encuestador sabe que si este dice que no, le dice salta la 4. La encuesta, probablemente va a ver si alguien lo vio alguna vez, es un Tetris de cuadritos con flechitas. Solamente las personas que hacen esas encuestas pueden hacerla y no alguien de manera autoadministrada. Entonces, hay resultados buenos con todos los casos. Uno tiene que saber que yo después le voy a pasar esta presentación se les voy a pasar, y le voy a agregar la placa de la bibliografía, y le voy a agregar además una placa donde, un cuadrito donde explica, dependiendo del tipo de encuesta y la forma en que se administre, qué resultados uno espera o cuáles son las ventajas y desventajas, que va a ayudar por ahí un poco a orientarlos. Y yo tampoco no quería poner tantos cuadros y tantas tablas y ya sé que me excedí por eso, entonces, pero lo voy a incorporar y se lo voy a pasar y ahí van a tener quizás algunos, tanto con la bibliografía como con ese cuadrito, algo para orientarse. El micrófono. Qué tonta. Todavía no aprendo, eso es tremendo. Sol Posetini, levanta la manito. Habilita el micrófono, Sol, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo hace muchos años que me dedico a hacer encuestas como encuestadora, en verdad, y siempre hay como un resto que, o sea, que no está dentro de la encuesta y que a veces, viste, es como importante para la información que uno quiere recaudar, que por ahí te lo dice el encuestador, no está, porque por ahí, digo, o sea, uno cuando va a hacer una encuesta no es que uno hace una pregunta y la persona responde específicamente a la pregunta, siempre se amplía un poco y a veces te queda como un resto de información que en algunos casos es como importante y como que no sabes bien qué hacer con esa información. ¿Hay alguna herramienta o algo para poner esos restos que no están dentro de la encuesta que uno puede considerar que son importantes? Y eso es valiosísimo, ¿no? Pero a veces pasa que como hay una segmentación entre quienes encargan, hacen o lideran la encuesta o la pretenden y quienes la ejecutan, que son los encuestadores, suelen ser grupos separados. En realidad, a veces no, pero muchas veces cuando son los operativos grandes, los encuestadores son otro grupo. Entonces, hay como un divorcio ahí entre lo que es los objetivos de la investigación o lo que se persigue con la encuesta y quién efectivamente la lleva a cabo. Y respondiendo a tu pregunta, en general no hay, o sea, mecanismos hay un montón. Simplemente es poner en consideración esos temas y decirle a las personas que están a cargo de la formulación de la encuesta o de que se está pretendiendo investigar, que hay una información que está siendo brindada y no está siendo registrada y que quizás puede ser de utilidad. A veces se le suele agregar al final un cuadradito de media hoja donde el encuestador puede poner por ahí algunas impresiones o comentarios al margen. Suele ser también, puede haber momentos de la encuesta donde también tiene habilitado esa opción de escribir comentarios. También hay encuestas donde ya tiene predefinido preguntas que no se van a hacer y que solamente se responden por observación del encuestador. Pero, por ejemplo, nosotros cuando hicimos una encuesta ahora en Villanueva sobre tenencia de mascotas. Pero nos interesaba lo que pasaba dentro de las casas con las mascotas, lo que pasaba con las mascotas que son mascotas de las personas pero que están en la calle, y también los perros que están en la calle, gatos, o sea, pero básicamente primero con los perros.
Pero, por ejemplo, no le preguntamos al hogar donde volvíamos la vivienda cuántos perros suele ver en la calle, sino que el momento de llegar al barrio y a la cuadra de sorteada, el mismo encuestador tenía que hacer un conteo así a ojo para ver cuántos animales había suelto en la calle y después con eso llegar a un número o a una intuición. Entonces, hay preguntas que se hacen, hay información que el encuestador suele recoger explícitamente en el cuestionario sin preguntarlo, y después está toda esta información que, como vos decís, en general no se procesa, ¿no? Salvo que alguien tenga la bondad de decir, mira, a mí me parece que esto me lo están diciendo. De todas formas, ¿qué pasa? Está después el procesamiento de la información, el informe y la presentación de los resultados, y lo que suele ser muy bueno es que haya una instancia entre los investigadores y los encuestadores donde comenten cómo fue su experiencia de la encuesta. Y comentar los resultados, porque obviamente una persona, te pasará a vos, que vos vas haciendo encuestas por todos lados, pero después te quedas con inquietud. Vos tenés la respuesta de todo el mundo, pero después no sabés los resultados agregados, qué dio la encuesta, ¿no? Entonces, vos viendo esos resultados podés llegar a aportar ciertas cosas. ¿Por qué un porcentaje dio tan bajo o por qué un porcentaje dio tan alto? A ver, ¿qué se me ocurre? Bueno, nosotros en el censo que hicimos en Villanueva, un censo comercial, hicimos a principio de año, a todos los comercios de Villanueva, o una gran parte. Se le preguntaba por qué no usaba, creo que el postnet, o cuestiones así particulares de las formas de pago en los puntos de venta. Y decía tanto que no y tanto que sí. Pero después en la presentación final, que fue de modo de cierre, los encuestadores explicaban cosas que decían los comerciantes de por qué no tenían el postnet o por qué las ventas se hacían de esa forma o no. Por eso te digo, estaría buenísimo, es más, me siento como culpable de no haberlo incorporado en la presentación, pero que haya una instancia donde de intercambio entre los encuestadores y los que fueron parte del equipo de investigación, porque es información que se suele perder. Pero bueno, eso es muy importante, pero en general no se recopila, ¿no? Que se pierde, entre comillas.